Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal de YouTube. En esta ocasión le damos respuesta a Óscar. Óscar a través del formulario de contacto, pues se puso en contacto con nosotros para ver si le podíamos echar una manilla, en particular en un paso de un flujo de trabajo pues que él emplea o que quiere emplear diariamente. En particular, él, por los motivos que fuere, que no vienen al caso, necesita saber dentro de una carpeta cuál es el archivo con fecha de modificación más antigua. Es decir, el caso base es una carpeta, la que él elija o la que nosotros elijamos, pues esa carpeta, ¿cuál es el archivo cuya fecha de modificación es más antigua? ¿Vamos a ver una posible solución? Vamos a verlo. Aquí tenemos una posible solución a esto. ¿Qué tenemos aquí? Pues como podéis ver, vamos a reincidir en un aspecto importante. Nos gusta separar los scripts por una parte, como hemos comentado, es la lógica y la otra parte la implementación. La lógica del script es este. Y si nos damos cuenta, cualquier persona prácticamente, aunque no sepa programar, debe saber leerlo y entender qué hace el script. Y por otra parte, tenemos la implementación, es decir, cómo se hace o cómo conseguimos que se ejecuten esas ideas que hemos plasmado en la lógica del script, ¿no? Esa implementación la hacemos en los correspondientes handlers, ¿no? Que es donde detallamos con código cómo hacemos las cosas. ¿Os parece bien que veamos la lógica? Vamos a ver. ¿Qué opciones se ha dado en este script? Se ha dado la opción la siguiente. Este script, cuando se ejecute, en caso de que no se haya ejecutado nunca, le va a dar la opción al usuario de que seleccione cuál es la carpeta objetivo en la cual quiera averiguar cuál es el archivo con fecha de modificación más antigua, ¿no? Eso si nunca se ha ejecutado. Pero claro, si ya se ha ejecutado el script, queremos darle al usuario la oportunidad de que lo ejecute, porque ya ha seleccionado una carpeta, o que cambie de carpeta, por los motivos que fuere. Si Óscar tuviera la necesidad, pues de, aparte de esa carpeta, saber en otra cuál es el archivo con fecha de modificación más antigua, pues simplemente el script le da la opción de seleccionarlo y ejecutarse. ¿Visto? Bueno, pues eso es lo que se plasma aquí. En estas 13 líneas de código. 13 líneas y además con espacios. Muy poquito. ¿Qué es lo que hace el script? Primero declaramos, una propiedad. ¿Y por qué declaramos una propiedad y no una variable? Pues porque, como hemos indicado, ya varias veces en el blog y en algún que otro vídeo en el canal de YouTube, las propiedades tienen memoria. ¿Y qué pasa? La primera vez que se ejecute el script va a tener valor missing value, es decir, que no hay un valor asignado. Pero en cuanto se ejecute una vez el script y el usuario seleccione la carpeta y pinche en aceptar, se va a quedar guardada ahí. Ojo, se va a quedar guardada ejecución tras ejecución. Yo ejecuto el script, selecciono la carpeta y cuando lo vuelva a ejecutar el script 10 días después, el script se va a acordar de lo que seleccionaste. Eso se consigue con las propiedades, no con las variables locales, a través de, como las declaramos con el set normalmente, ¿no? Entonces, dicho esto, que es muy importante, ¿qué hace el script? Bueno, pues comprueba si la carpeta todavía no tiene un valor asignado, es decir, si el usuario no ha decidido cuál es. Entonces, ¿qué hacemos? Pues le damos la oportunidad al usuario de que elija la carpeta. Caso contrario, es decir, si la carpeta tiene un valor, quiere decir que ya se ha ejecutado una vez el script y el usuario le ha dado un valor. Entonces, ¿qué hacemos? Pues le vamos a mostrar un cuadro de diálogo con las opciones que le da el script al usuario, que son ejecutar el script, cambiar la carpeta y cancelar la ejecución del script, si así quisiera. Entonces, una vez mostradas esas opciones, si el usuario pulsara en el botón seleccionar otra carpeta, entonces ¿qué? Le volveríamos a mostrar un cuadro para que el tío seleccionase la carpeta. En los casos contrarios no haríamos nada. ¿Por qué? Porque ya tenemos una carpeta seleccionada. Por lo tanto, este bloque if de una línea no necesitamos extenderlo. Ese es el único caso en el cual nosotros necesitamos ampliar las posibilidades del script. De una forma u de otra, el usuario ya habrá elegido la carpeta. Entonces, cuando haya elegido la carpeta, ¿qué hacemos? Buscamos el archivo con fecha de modificación más antigua en la carpeta y le pasamos como referencia, como parámetro, la carpeta que el usuario ha seleccionado. Todo esto está encerrado en un bloque try. ¿Por qué? Pues porque pueden surgir errores. Con los cuadros de diálogo y los choose folder, cuando el usuario pulsa el botón cancelar, se lanza el error en -128, que es operación cancelada por el usuario. Cuando, ahora lo vamos a ver a través del Finder,
obtenemos los contenidos de una carpeta, si no hay ningún contenido se lanza otro error, y entonces ese error se debe capturar y darle al usuario pues una respuesta que le haga ser entendedor de lo que ha pasado, ¿no? Eso es lo que conseguimos de esta forma bastante humilde, porque no es el objetivo de este vídeo, pues en el handler on error del bloque try, ¿no? Decimos que si el error es en menos 1728, que significa que estamos diciendo dame el contenido de esta carpeta y no hay contenido, ¿sí? Pues, y el error menos 128, que es cuando el usuario cancela, le da el botón de cancelar. Para el resto de casos, pues le decimos, oye, que ha ocurrido este error con número tal y mensaje tal, para que por lo menos tenga el tío pues una idea de lo que ha pasado. ¿Vale? Lógica. Por otra parte, ¿cómo implementamos esto? Vamos a ver cómo funciona el script y así vais a ver visualmente lo que se consigue con cada uno de los handlers que ahora vamos a explicar. Si yo ejecuto el script, bueno, primero lo voy a compilar. Lo voy a compilar para que la propiedad tenga el valor missing value. Entonces, si yo ejecuto el script, ¿qué me sale? Pues me sale este cuadro de diálogo que se consigue con el comando chooseFolder que tenemos en la línea 45, que no es nada más que un comando que me permite elegir una carpeta. ¿Visto? ¿Por qué ha salido directamente esto? Porque es la primera ejecución y la carpeta tiene un missing value. Es decir, missing value es un valor nulo, ¿no? Si yo ahora selecciono una carpeta y selecciono, me dice que no hay archivos en esa carpeta, ¿no? ¿Por qué? He seleccionado una carpeta que no tiene contenido y me sale el error que yo he capturado y le digo, oye, que no hay archivo en la carpeta Maquito vídeos pendientes de edición. ¿Vale? Si yo ejecuto, ¿ves lo que es la memoria de las propiedades? ¿A que se acuerda cuál es la carpeta que yo había elegido, que es vídeos pendientes de edición? Pues ahora voy a seleccionar otra carpeta y voy a decir material apoyo, vídeos YouTube, yo qué sé, esa misma. Se desarrolla el script y me revela, a través del comando reveal, una ventana de Finder donde dice, este es el archivo más con fecha de modificación más antigua que tienes ahí metido. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Lógica, y ahora vamos a ver cómo lo hemos implementado. Bueno, pues para mostrar el típico cuadro de diálogo para seleccionar una carpeta, se hace a través del comando chooseFolder. Muy sencillo. ¿Dónde puedo ver la documentación de este comando? Bueno, pues en esta guía, en la Introduction to Apple Script Language Guide, aquí tenéis, esto digamos que es como la mini biblia de referencia de Apple Script, ¿no? Documentación de Apple. Entonces te viene aquí la referencia de los comandos y demás. Y en chooseFolder, aquí podéis ver todos los parámetros, argumentos obligatorios, no obligatorios, en fin, de cada uno de los comandos del core de Apple Script, ¿vale? Acotación. Aquí tenéis información sobre las clases, los comandos, los bloques if, los bloques try, en fin, todo lo que hay. Hecha esta acotación, seguimos. ¿Cómo mostramos el cuadro de diálogo con las opciones del script? ¿Os acordáis? Ejecutar, cambiar de carpeta o cancelar. Pues con un simple display dialog, ¿no? Los botones, pues es un parámetro que hay que ponerle en una lista, ¿no? Botón por defecto, en fin. No hay más historia. Si os dais cuenta aquí, esta línea está comentada. ¿Por qué? Porque este script está creado dentro de un script bundle. Que un script bundle es lo que usamos cuando nosotros queremos, por ejemplo, repartir el script, comercializar el script, pasárselo a un amigo para que lo ejecute. Hay veces que nos interesa tener información dentro del propio script. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí tiene un icono, ¿no? Y ese icono, si yo no lo meto dentro del script, cuando yo se lo dé a un amigo mío para que ejecute, el script no lo va a encontrar porque no está en su ordenador. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Dentro del bundle, en la carpeta Resources, se mete ahí ese icono, que yo lo he llamado avatar.icns. ¿Por qué lo he comentado? Si os dais cuenta aquí, with icon, icono y de icono esto. Pues porque el comando path_to_resource lo que hace es que busca en la aplicación que se esté ejecutando ese archivo que le pasamos como argumento. En este caso estoy ejecutando el script desde Script Debugger, que es la aplicación que yo utilizo pues, para escribir el código en Apple Script. ¿Qué sucede?
en Script Debugger no hay ninguna carpeta, archivo que se llame avatar.icns. No lo hay. Cuando yo este script lo exporte como aplicación, va a ir dentro. Y ya no se va a ejecutar en Script Debugger, se va a ejecutar en el propio ejecutable que se crea. Y ahí sí va a reconocer que ese icono está ahí incrustado dentro, está embebido. ¿De acuerdo? Después lo veremos. Cuando lo vayamos a exportar, lo vamos a quitar las líneas comentadas y vais a ver cómo se exporta con su icono perfectamente. Bueno, y quizá ahora la madre del cordero. ¿Cómo buscamos? Una vez que el usuario de una u otra forma ha seleccionado, esta es la carpeta objetivo, esta es la carpeta donde quiero encontrar el archivo con fecha de notificación más antigua. ¿Cómo encontramos ese archivo? Bueno, lo hemos hecho con código puro en AppleScript, lo que hace que la ejecución sea un poquito más larga, ¿no?, que si lo hubiéramos hecho con AppleScript Objective-C, pero funciona y funciona estupendamente. Lo hemos hecho scriptando el Finder. Podríamos haber scriptado System Events, que es otra aplicación, una faceless que se llama, es decir, que no tiene una ventanita, no tiene una interfaz visual, ¿no?, pero que la desarrolló Apple para, en muchos casos, sustituir al propio Finder en cuanto al tratamiento de archivos y demás. Si queréis, hacemos un vídeo scriptando System Events. En este caso particular, ¿cómo lo hemos hecho? Pues en el Finder le pasamos a este handler un parámetro que es la carpeta que el usuario ha elegido, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Pues le decimos que en la clase folder, en AppleScript, tiene una propiedad que se llama entire contents. Fijaos, si yo en vamos a ver, folders, esto es la jerarquía de contención de la aplicación Finder vista por Script Debugger en esta aplicación, que se ve estupendamente. Si os dais cuenta, hay una propiedad que es Entire Contents. ¿Qué es lo que es? Pues te da un listado de todo el contenido que tiene esas carpetas. Esa carpeta, incluyendo las carpetas hijas que tuviera dentro. O sea, con lo cual es la propiedad que nos interesa a nosotros. ¿Y qué hemos hecho? Bueno, de todo el contenido que puede tener dentro carpetas en el interior, yo me interesan los archivos. Porque es lo que a Oscar le iba a interesar, decir, este archivo y ahora cojo y lo cuelgo en este sitio, que no vamos a decir dónde. ¿Cómo se hace eso? Pues del entire contents of la carpeta que ha elegido el usuario, le digo, dime los archivos que hay en ese listado. ¿Y dónde lo guardo? En la variable local que he creado, archivos de la carpeta. Posteriormente yo quiero obtener el archivo con fecha de modificación más antigua. Pues tengo, para eso, en el Finder hay un comando que me viene muy bien, que es el comando sort. Y si os dais cuenta, sort tiene un parámetro obligatorio, tiene dos parámetros. ¿Qué es lo que quiero ordenar? Y con qué criterio, es lo que quería decir, perdón. Entonces, creo la variable lista ordenada archivos por fecha de modificación. ¿Y qué valor le doy? El valor que tenga la ordenación de esa lista con el criterio de la fecha de modificación. Entonces voy a obtener una lista en la cual el primer archivo va a ser el más antiguo y el último archivo va a ser el más moderno con respecto a la fecha de modificación. Entonces, ¿qué nos queda? Decirle al Finder, enséñame en una ventanita cuál es ese archivo más antiguo. ¿Y cuál es el archivo más antiguo? Pues hemos dicho el primero de la lista, porque lo ordena de menor a mayor. Con lo cual, mediante el comando reveal, le voy a decir, oye, revélame, muéstrame en una ventanita del Finder cuál es el ítem 1, que es el primer elemento de la lista ordenada. Y para finalizar, para que no se quede por ahí y nos despistemos, pues que haga frontmost la aplicación. Es decir, que el Finder se ponga como la ventana principal, para que lo veamos fácilmente, ¿no? Bueno, pues así es como hemos conseguido esto. Ya hemos visto cómo se ejecuta esto. Vamos a terminar muy rápidamente el vídeo exportando para que veáis cómo el icono que hemos dicho antes que estaba aquí comentado, lo voy a descomentar. Voy a descomentar esto. Vamos a guardarlo y ahora lo vamos a guardar y lo vamos a exportar como un run only, como una aplicación. En los documentos, venga, los documentos mismos. Venga. Lo exportamos. Y aquí tenemos
es un punto app, es una aplicación al uso. O sea, la ejecuto y veis que me sale ya directamente, porque es la primera ejecución. Al haber precompilado otra vez, al exportar, la propiedad de la carpeta no tiene ningún valor asignado, que es el que doy ahora. Y le voy a decir iCloud Drive. Ahora esto se pone a pensar y me revela diciendo, este es el archivo con fecha de modificación más antigua que tienes. ¿Visto? Si yo ahora lo que hago, lo vuelvo a ejecutar, ya tiene un valor guardado, ¿no? Que es la nube. Voy a seleccionar, veis el iconito, ¿no? Como sale ahora. Seleccionar otra carpeta. Bueno, pues ahora selecciono la carpeta documento. Vamos a ver cuál es el archivo con fecha de modificación más antigua en la carpeta documentos. Aquí me lo revela y me dice, oye, pues The World of Living Gardens. Estupendo. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias a Óscar por la molestia que tuvo en escribirnos y en preguntarnos y pedirnos un poquillo de consejo por el problemilla que tenía. Vosotros, si tenéis cualquier pega o pregunta, en las notas del vídeo tenéis todos los enlaces para ponernos en contacto con nosotros, las redes sociales, el enlace a nuestros podcasts, que pues si no sabéis tenemos, el enlace al blog, etc, etc, etc. Sin más, muchas gracias por la atención y, por favor, si no lo habéis hecho, suscribíos al canal y dadle un me gusta, por favor. Muchas gracias.